más viendo que ningún otro día. O sea, me mueve exageradamente en el carril, tengo que conducir así. Es aventura, eso sí, eso me pone contento. Me cuelgo de su pelo, me engancho de su miel, me encuentro con mi hada, que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer, lo vi escrito en la luna, luna creciente. Mitad de camino, estoy nervioso. Tengo ahí como una cosilla en el estómago de... Coño, que llegar a Ushuaia es un hito para mucha gente y para mí también. Me he reventado los últimos días para estar aquí y es como un primer gran logro del viaje. Me duele todo, ¿quién va a aguantarme con este mono? Creo que ahí pone Ushuaia. Me parece a mí que he llegado. No sé, dímelo tú. Pero yo creo que estoy en el fin del mundo. ¡Mira! Me da igual, me voy a poner de toalla sin parar, me da igual, de toalla. Muchos momentos, la meta también implica comienzo realmente. Toalla, y a firmar en todas las paredes con mi piel a empezar. De toalla, del toalla, del toalla, del toalla, del toalla, del toalla. A veces la pata de cabra me roza en el suelo cuando me tumbo un poco. Bien, no te lo pertenece. Me ha costado llegar aquí, pero aquí estoy, en Ushuaia. Nada que ver con esa puta discoteca de Ibiza. Y se me acaba de apagar la moto, tío. Un poco difícil porque me paso unas 7 veces al día, estás agradado. Esto es muy loco, tío. Ushuaia. ¿Agustín? Ese soy yo. Me tenéis fichado, ¿no? Y del sur, además. Hostia, ¿eres española? Sí, de la política. Digo, y del sur no sé. ¿En serio? Todo pasa por algo. ¿Tú también eres español? Dios mío. Uno viene a Ushuaia pensando que, yo qué sé, que... ¿Dónde eres? De Extremadura. Hostia, joder, sí que me lejos, macho. Ya hemos llegado al fin del mundo y ya me puedo volver para mi casa, pero por tierra. Wherever you are, though you may be far. La verdad es que este pan tiene como 4 días por ahí. Está revenido, ¿no? Pero un poco de agua y listo. Quiero decir que acabo de cometer un error, pero sin importancia. Qué error. Porque mi mamá me dijo que no batiera los huevos con la patata junta, que simplemente es para mezclar la patata con los huevos. Pero tío, ¿cómo Yo lo haces llevo así? haciendo, yo lo llevo haciendo todo el rato así, pero ahora mismo pues le he echado la patata aquí para que se escurriera, terminara de escurrir y te he echado los huevos encima y ya la estoy batiendo. Pero ya fue, boludo. Este es Víctor, un actor de Getafe, o mejor dicho, un personajazo de la vida con el que hice buenas migas. Como que veo una cámara así, la tontería me pongo nervioso. Está apagada, tío, luego la chupo. Casi cuida, salvo por la lucecita roja que parpadea. Nos hemos echado un vinito llamado La Poderosa y creemos que viene al pelo. La Poderosa era la moto con la que el Che se recorrió Latinoamérica. Gracias, cabrón, que te vaya bien en la vida. Arrancamos por bulería en Ushuaia en cualquier momento. Resulta que en el hostel conocí a una chica italiana llamada Benedetta que de vez en cuando trabajaba como ayudante de navegación en barcos que iban a la Antártida. Y yo pensé, ¿no sería grandioso que un barco me llevara a mí y a Supernova a la Antártida? ¿Y tú crees que si le proponemos llevar la moto a la Antártida, a lo mejor acepta? Para colaborar con el proyecto. Pues me quitarías el puesto, te lo digo. Víctor me confesó que llevaba varias semanas intentándolo. Quería ir o de servicio de limpieza o de pinche de cocina. Y nos fuimos los dos al puerto a probar suerte como quien va a la lista del paro a decidirse a ver si hoy me toca algo. Total,
Que nos encontramos allí una brasileña que era la esposa de un capitán de barco y le propusimos la movida. I am the conqueror, so you must never try to conquer me. Neither should you conquer me. ¡Derrapando en el fin del mundo! They're black enough for you to see. Come, let's feel Montarlas en un barco y llevarlas a... O sea, si se puede conducir en la Antártida, sería el audiovisual a tope, soy profesional de este campo y además pues el trabajo de cocina, soy buen cocinero. Víctor andaba un poco receloso porque realmente era él al que querían que contrataran. Él llevaba ya 3 semanas intentándolo y estaba viendo la posibilidad de que iba a llegar yo y a mi segundo día me iban a llevar a mí y no a él. Entonces, os invito a que veáis de nuevo el momento en el que estaba hablando con la brasileña, cómo se mira sutilmente las manos diciendo: el cabrón este me va a quitar el puesto de trabajo. Me has convencido para quedarme una segunda noche en Ushuaia, ya puede ser prometedora y conseguir ese pasaje a la Antártida. Como dice José María Aznar, estamos trabajando en ello. Pero nosotros no podemos porque no tenemos autorización. O sea, que ¿tú crees que llevar una moto a la Antártida sería muy loco? Por no hay ni ripio. Picuinos. Las bases españolas y las dos estaban vacías. Y tirarte por el pañuelo. Y ya está, pero no hace una ruta. La verdad es que me habría hecho mucha ilusión, tío. Habría sido un buen comienzo de viaje. ¿Por dónde empezaste? Por la Antártida. Pero bueno. El caso es intentarlo. La verdad es que nunca me imaginé la satisfacción que sentiría por haber llegado a Ushuaia en moto. Alegría desbordaba mi cuerpo de haber llegado a un lugar tan lejos que cada vez que lo ves en el mapa decía: ¿pero dónde estoy? O sea, ¿a dónde me he venido? Que esto está en el culo del mundo. Que cuando uno se pone a hacer kilómetros en la moto, en cuestión de semanas llegas a donde quieras. Si yo pongo mi moto en Cabo Polonio, llega a Cabo Polonio. Bueno, a Cabo Polonio no, porque está prohibido. Pero si quiero que llegue a Colombia, llega a Colombia. Si quiero que llegue a Alaska, llega a Alaska. Y si quiero que llegue a mi pueblo, Llerena, Badajoz, Extremadura, llegará en un momento dado. Entonces es una cuestión de disfrutar el camino, no solo de estar en la carretera haciendo kilómetros, que estás conociendo a la gente, que estás viviendo la cultura y sobre todo que estás sintiendo aquello que te apetece sentir en ese momento. Acampas y nos vamos al Dublin. Y le digo a la chica que estoy grabando, tío. ¡Hijo de puta! ¡Me has pillado, tío! ¡Qué cabrón! He probado de mi propia medicina. No me graben esas cámaras. He decidido no regirme por un calendario ni por un horario y empezar a ir con mi propio ritmo y siguiendo la fluidez que siento que tengo que llevar. Te enamoraste antes de venir. Me dijiste que te liaste con una en un hostel hace poco tiempo. ¿No crees que es un poco paradójico? Mierda. Es maravilloso, andar en moto es increíble, es una sensación de libertad, de sentir que tú y el vehículo sois uno, completamente distinto a cualquier otra forma de viaje que haya tenido antes. Sientes en el cuerpo cada kilómetro que recorres. Es como que pam, 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 pam. De alguna forma te vas curtiendo. La sensación de tú con el planeta, de tú con la moto, de tú con todo. Del 1 al 10, ¿cuán enamorado estás? ¿Qué me estabas contando? ¿El amor libre? Estoy muy, muy feliz. Estoy en un estado, quizás el momento más feliz de mi vida. El amor libre es algo que deberíamos practicar todos alguna vez en la vida. ¿Por qué? ¿Porque no crees en la monogamia? Creo en la monogamia, pero cada cosa tiene su momento y yo en este viaje elijo, no la poligamia, pero sí que se dé un... pero casi. Que no me puedo atar a nadie en un viaje de este tipo, sería perderme parte de las experiencias del camino. Que uno debe hacer lo que le gusta, el no conformarse con estar cómodo, seducido por las mieles del estado del bienestar, sino ir a por aquello que realmente te apasiona y que realmente te gusta. Ahora que lo estoy haciendo, me encantaría que otras personas que vean esto lo puedan llegar a hacer porque es increíble y no hacen falta tantos recursos realmente, hace falta querer. El camino te va a dar el recurso. Puedes trabajar en un hostel, puedes vender camisetas de tu proyecto, la gente te va a ayudar. La gente cuando te ve viajando, que le has dejado todo para recorrerte y hacer lo que realmente amas, empatiza con eso porque de alguna manera en el fondo ellos también querrían estar haciéndolo y te ayudan. Donaciones por PayPal que recibo de vez en cuando gracias a
todo lo que lo habéis hecho, donaciones en forma de comida o alojamiento que me estoy encontrando en el camino, echarse al camino y andar, es que no es tan difícil. Hablando con Víctor, nos sorprendíamos de realmente lo fácil que es. Tío, pero la gente lo que no sabe es que es muy fácil, tío. Es que es irte de tu puta casa, de tu puta ciudad y salir y buscarte la vida, tío, que no es tan complicado realmente. Sí que lo único que hay que hacer es irse y querer y hacerlo. Y una vez has hecho eso, lo demás viene solo y entras como en una especie de rueda que te lleva, que te trae, que te revuelca y eso es vivir. No tengo ni idea de dónde voy a dormir mañana, de qué me va a pasar, a quién voy a conocer. Me encanta no saber, me encanta que la vida me sorprenda en cada momento. Ahí está la esencia. Es imposible que no te cambie, porque mientras te van pasando las cosas al mismo tiempo, tú te estás conociendo por dentro y eso es de un valor incalculable. Te estás descubriendo, el viajar te descubre, el viajar te hace ver cómo eres, modificar, aprender, aprendes de otro, aprendes de ti, aprendes del entorno, aprendes a cuidar el planeta, aprendes lo importante que es esto. Agradezco mucho todos los comentarios y todos los likes, todas esas cosas, toda la gente que estáis ahí, pum, 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 pum. Es mi verdadera gasolina. Voy a dar lo mejor de mí para que flipéis viendo los vídeos y os gusten y os enganchen. Me sirve y me ayuda muchísimo que le habléis a otras personas del proyecto, que esto tenga difusión, porque al final es el propósito. El propósito no es ver cómo Agustín Hostos viaja por el mundo, es poder compartir mi forma de ver y sentir el mundo, para que de alguna manera vosotros también podáis crecer y sentir y ver conmigo. Ese es el propósito. No lo olvidéis. Muchas gracias. Mosquito.